Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va a ir destinado a hablar sobre el omeprazol y todos sus primos, todos los medicamentos que son del estilo, pero voy a hablar siempre del omeprazol porque es el más conocido, es el más común y es el que seguro que nos suena a todos. Y vamos a hablar, de su mal uso y abuso, qué consecuencias tiene, qué es, para qué está indicado, por qué se usa y eso, para qué se usa y por qué a veces se usa mal, y las consecuencias de su mal uso, que ya veremos que normalmente el mal uso viene por, para cuando no está indicado y por un exceso, una cronicidad que no está justificada en la mayoría de los casos. A día de hoy el omeprazol es uno de los medicamentos de los que más se usan a nivel mundial, pero también en España, y además que se usa de una manera crónica, por diferentes razones. Por un lado, para pacientes que están polimedicados, pues bajo el nombre de protector gástrico, que es una cosa que odio y que no soporto cada vez que alguien me dice me tomo un protector, porque bajo este nombre que se ha hecho pues para facilitar el nombre en la farmacia, que yo he trabajado ahí en el mostrador, muchas veces, se simplifica, ¿no? El protector de estómago, esta es la tensión, esta es el del colesterol. Al omeprazol y a todos sus derivados siempre se dice el protector gástrico para entenderlo. Pero esto nos hace pensar que nos está protegiendo el estómago. Incluso la gente se imagina que nos hace esa capa, una película que nos protege el estómago. Entonces, para personas que están polimedicadas, que tienen diferentes medicamentos, se les manda siempre el omeprazol acompañando, imaginándonos que esos medicamentos nos van a hacer daño en el estómago y que esta capa protectora en nuestra cabeza que nos imaginamos que hacen los inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, pues nos protege, ¿no?, de ese daño. Pero que se nos grabe en la cabeza, que lo tatuemos, el omeprazol no protege del estómago de nada. Como veremos luego, veremos que incluso si hace algo es dañarlo. Pero el omeprazol no protege el estómago. La segunda razón por la que el omeprazol se consume bastante es para paliar, para camuflar unos síntomas digestivos como el reflujo, la acidez, el dolor en la boca del estómago, y de hecho es una de las cosas para las que está indicada, que las veremos luego, pero que es el reflujo gastroesofágico, para esa sensación de acidez. De esto no me quiero enrollar por aquí porque voy a hacer el siguiente episodio, va a ir sobre esto, sobre acidez en el estómago, sobre hipocloridria. Lo hablaré mejor porque no sabía cómo hacerlo, si hablarlo en este episodio o separarlo o incluso hacer el otro episodio antes, pero al final he decidido hablar del omeprazol porque creo que va a sentar bien las bases y después hablaremos de la hipocloridria en el siguiente episodio. Por lo tanto, la segunda cosa para la que está mandada es para estos síntomas, que como veremos, está indicado para esto, pero no nos va a solucionar nada. No es uno de estos medicamentos que se manda como para paliar unos síntomas, pero nunca para solucionar el problema de dónde viene. El tercer motivo por el que se consume tanto este medicamento es porque se manda de forma crónica y no de forma puntual, como son los tratamientos para los que está indicado. Ahora veremos que son cosas puntuales de un tiempo determinado, y en cambio la mayoría de la gente que toma este medicamento lo toma de forma continua y además ya sin vistas a quitarlo. Es algo crónico, pues como hemos visto antes, ya sea porque tenemos síntomas como acidez, entonces ya para siempre, o porque estamos polimedicados, si por ejemplo es en personas ya mayores, medicamentos que son crónicos como colesterol, tensión, cosas de estas, pues ya nos los van a mandar
de forma crónica como el protector. Pero además de todo esto, mucha gente joven lo usa pues cuando va a tener un exceso, ¿no? Lo usa como ese protector de estómago de excesos. Que tengo una cena, que voy a salir, que voy a beber, pues me lo tomo y así pues no me hago daño al estómago. De hecho, podría confesar que una de las razones por las que hago este episodio es para podérselo mandar a mis amigos cada vez que me cuentan que se han tomado un omeprazol antes de salir y yo me desespero. En vez de empezar a dar la chapa estando de fiesta o estando por ahí, voy a pasarles el link de este episodio y ya me lo ahorro. Así que, hola, si eres una de las personas que te he mandado por esta razón, porque es que es muy frecuente que gente joven lo use cuando ve que ya no tolera bien, que tengo en Navidad, que tengo una cena de empresa, de amigos, tomarme esto para evitar esa acidez que te va a producir la comida, que en realidad eso nos está indicando que hay algo que no estamos haciendo bien, o que hemos tenido un exceso de comida, que también puede ser, ¿vale? Y ya como última razón de este consumo es para cuando de verdad se hace bien y se toma para lo que se tiene que tomar, que lo voy a dejar para después, ¿vale? Después de todo este rollo para explicar por qué se usa tanto el omeprazol cuando en realidad no es tan necesario, ¿qué es el omeprazol? Es un inhibidor de la bomba de protones. Dicho así, dices, vale, ¿qué significa todo esto? Pues en realidad lo que hace es inhibir la producción de protones del HCl, que es el ácido clorhídrico que produce nuestro estómago. Es decir, inhibe parte de la producción del ácido clorhídrico, por lo tanto no se va a producir tanto ácido como se debería generar. El ácido del estómago es completamente necesario. Es decir, si el ácido está ahí es por algo, ¿no? Tiene lógica que si nuestro cuerpo produce ácido clorhídrico en el estómago y encima tiene una capa de moco que va a proteger al estómago de ese ácido, este ácido sirva para algo. No vamos a llegar nosotros y vamos a decir, no, vamos a dejar de producir ácido que no sirve para nada. No, pues al revés, el ácido es completamente necesario. Para varias razones. Primero, como protección, como primera barrera de protección ante patógenos. Pensad que nosotros comemos y podemos meter por la boca lo que queramos. Es decir, primera barrera de decir, oye, vamos a matar aquí bacterias, ¿no? O patógenos, o parásitos, o virus. Esa primera barrera de defensa, la gran mayoría de las bacterias no sobreviven en un medio muy ácido como el del estómago. Por lo tanto, ese ácido va a hacer que no proliferen esas bacterias, primera barrera. Pero además, este ácido sirve también para la digestión, sobre todo para la digestión de proteínas directamente. Necesitamos una buena cantidad de ácido para que esas proteínas se digieran, pero además este ácido también va a ser la señal, yo me lo imagino como la primera pieza de dominó que cae para que empiece la cascada de todo lo que tiene que ocurrir para que empiece a funcionar bien la digestión. Pues el ácido va a dar la señal tanto al páncreas para generar la bilis, también la presencia de grasa, por supuesto, también para que se generen las enzimas digestivas en el hígado. Todo esto va a empezar a que la digestión funcione correctamente. Por tanto, si quitamos todo el ácido, ¿qué consecuencias va a tener? Bueno, primero, pues eso, digestiones más pesadas. Pensad que nos están lanzando todo lo que es necesario para digerir, entonces digestiones más pesadas, más lentas, sobre todo se nota con carne o con proteínas y yo siempre pregunto que si la carne cuesta más digerirla, o incluso podemos preguntar por las grasas, pero esto sería más por la bilis, pero bueno, puede ser una consecuencia. Por supuesto, no absorber algunas vitaminas, algunos nutrientes. El más común es el de la vitamina B12, porque bueno, se necesita del ácido directamente para absorberse. De hecho, es muy frecuente que pacientes que llevan de forma crónica tomando omeprazol empiecen a tener una deficiencia de vitamina B12, la cual no podemos tomar suplementada por vía oral, porque va a ocurrir lo mismo, y entonces empiezan a pinchar vitamina B12, pues cada mes tienen que ir a ponerse una ampolla de vitamina B12 o cosas así. Esto es muy frecuente y es lo que ocurre siempre con medicamentos que se supone que solucionan una cosa, pero en realidad te producen otra. Entonces empezamos con 2 medicamentos. Ese segundo medicamento te genera otra, y 3, y 4 medicamentos. Y empezamos a acumular medicamentos cuando en realidad a lo mejor el primero es que ni siquiera está solucionando un gran problema. A veces sí, pero muchas otras veces, como es en este caso, no. Por lo tanto, que si tomamos omeprazol de forma crónica, que ahora veremos qué podemos hacer, que tengamos en cuenta que hay algunos nutrientes como la vitamina B12 que pueden estar deficitarios y habría que hacer una analítica y hacer un seguimiento.
pero también con otros nutrientes como son sobre todo el magnesio, vitamina C, calcio, un montón de minerales que también van a empezar a descompensarse y no absorberse bien, que nuestro cuerpo tire la reserva. Bueno, de hecho cursa con problemas de osteoporosis a largo plazo, pues porque al final nuestro cuerpo, al no tener algunos nutrientes, tira esa reserva del banco, ¿no? Nacional, que al final es el hueso, el que tiene todos los nutrientes, y cuando faltan, pues tiramos de ellos. Pero también tiene otras consecuencias, como la mala absorción de otros medicamentos, o incluso porque muchas veces necesitamos de ese ácido o contamos con ese ácido en el estómago para que ese ambiente ácido se libere el medicamento o cambie su forma, y muchas veces, sin saberlo, damos el omeprazol como protector de estómago y estamos haciendo que ese medicamento no se esté liberando, no se estén dando las condiciones con las que contábamos para su liberación y absorción. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esto. Y otra de las consecuencias de un consumo de omeprazol a largo plazo es, una mala digestión, como hemos dicho, y como consecuencia de una mala digestión, de que no haya ácido suficiente, de que no se liberen bien las enzimas, es que terminamos en una disbiosis, en una alteración de la microbiota intestinal y muchas veces en un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque al no haber las enzimas digestivas, no se digiere todo correctamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy vasto y no es correcto, pero yo creo que es muy visual y se entiende bastante bien. Y es que si no tenemos las enzimas digestivas suficientes como para digerir un trocito de pollo, este trozo de pollo, en vez de llegar hecho aminoácidos disponibles directamente para ser absorbidos en el intestino delgado, va a llegar en un trocito de pollo. Entonces las bacterias que tenemos en el intestino delgado, que no están hechas para eso, lo que van a hacer es fermentarlo y van a empezar a consumir esos alimentos que no estaban hechos para ser digeridos ahí, sino para ser absorbidos, y por lo tanto pues empiezan a sobrecrecer y existe ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y bueno, a largo plazo cada vez se sabe más las consecuencias que tiene este omeprazol, este consumo de forma continua, pero bueno, sabéis que se ha relacionado, como he dicho antes, con osteoporosis, también con demencias, aunque de momento no se sabe lo suficiente y no se sabe tanto, pero desde luego se sabe que beneficios a largo plazo no tiene. ¿Para cuándo está indicado? Bueno, solo está indicado para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que en este caso lo único que hacemos es cronificar un poquito el problema, que tiene solución, camufla los síntomas, pero bueno, de esto sí que me voy a centrar más en el siguiente episodio, en el que os hable de hipocloridria, pero bueno, como síntoma, como cubrir el síntoma nos lo cubre, porque al final el reflujo gastroesofágico es que nos está subiendo ácido por el esófago, que no está preparado para esa cantidad de ácido, igual que el estómago sí que tiene una mucosa preparada para que ese ácido no nos toque la pared del estómago. Si sobrepasa el cardias, que es la válvula que separa el estómago del esófago, pues ese ácido va a llegar al esófago, donde pues no está la mucosa tan preparada y nos puede producir esta sensación de reflujo, de acidez, de dolor en la boca del estómago. Pero eso tiene solución, porque muchas veces, la gran mayoría, lo que está ocurriendo ahí es que hay un déficit de ácido y esta compuerta se abre por no tener la suficiente diferencia de ácido entre el espacio del estómago y del esófago. Por lo tanto, aunque sí que está indicado para esto, yo no lo usaría, sino que lo que haría sería mejorar la mucosa del estómago y después suplementar con ácido. También está indicado para úlceras, tanto úlceras duodenales o gástricas. De hecho, una de las formas de las que se llaman estos medicamentos también son antiulcerosos. Y lo que hace es, pues que esa capa de moco de la que estábamos hablando, esa capa de moco que protege el estómago, por diferentes causas se puede haber dañado, entonces genera una úlcera. Se puede dañar pues por muchas cosas, por el uso de antiinflamatorios, como el ibuprofeno, por ejemplo, de forma continua, por una infección de Helicobacter pylori, por estrés, por tabaco, por malos hábitos, por muchas razones. Por lo tanto, se puede dar omeprazol durante un tiempo, es un tiempo solo, puntual, mientras se ayuda a esa mucosa a regenerarse y regenerar la úlcera. Entonces, quitar un poquito el ácido para que se regenere va a ser beneficioso. Pero por supuesto, tenemos que mientras tanto reparar la mucosa, cosa que no se suele hacer. Y también tenemos que cambiar estos hábitos. Me refiero, si consumo un gran exceso de AINES por algo en concreto, tendríamos que ver si se puede mejorar ahí. Si hay dolor, si se puede mejorar. Si hemos tenido una infección de Helicobacter pylori, hay que tratarla.
Si tenemos un estrés que nos está generando úlceras, por supuesto, mejorar hábitos y gestionar estrés. Si fumamos, dejar de fumar. Y con los malos hábitos, pues, aparte de este omeprazol, no está solucionando todo lo demás, como veis, ¿eh? Entonces podría ser una muleta, podría ser una ayuda cuando haya una úlcera, pero nunca la solución y, por supuesto, siempre de forma puntual. Otra de las indicaciones sería cuando estamos con un tratamiento crónico a altas dosis de antiinflamatorios, como podría ser pues en algún traumatismo, alguna rotura, algún esguince, que vayamos tras una operación, que vayamos a tomar ibuprofeno o alguno de sus primos hermanos de forma crónica durante varios días. Durante ese tratamiento se podría mandar un omeprazol para evitar la producción de una úlcera, aunque también hay otras formas de hacerlo y no siempre es necesario, pero como vemos siempre también es de forma puntual. Luego también para otro síndrome que no es nada frecuente, entonces tampoco lo voy a meter aquí. Pero ya, fin, no hay más indicaciones. Si cualquiera de las indicaciones por las que tú lo te has mandado no está en lo que te acabo de contar, habría que revisar y ver por qué estamos tomando este medicamento de forma crónica. Si eres una de las personas que no cumple nada de esto y estás tomando el omeprazol y estás escuchando esto y te acabas de agobiar, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo primero es no dejar el omeprazol de golpe. No es porque vaya a ocurrir nada, sino porque los síntomas que tengas o por lo que te lo han mandado, seguramente habría que revisarlo, habría que ver. Si es porque tienes poco ácido, seguramente quitarte el omeprazol te va a producir de nuevo los síntomas de acidez. Por lo tanto, habría que hacer cosas antes. Habría que trabajar la mucosa, por ejemplo. Yo lo primero que hago es empezar a trabajar, a regenerar esa mucosa gástrica. Porque si tenemos poco ácido, si tenemos una úlcera, normalmente esa mucosa va a estar dañada. Si hemos tenido Helicobacter pylori, que es muy común, esa mucosa va a estar dañada. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es mejorar esa mucosa. Y después, yo normalmente lo hago de forma paulatina, voy quitando el omeprazol de forma muy, muy despacito. Aquí me adapto 100% a cada paciente, por lo que no os puedo dar un protocolo que yo suelo hacer. Y va a depender de muchas cosas y de muchas situaciones. No va a ser lo mismo una persona que ya tenga un hábito de alimentación bueno, que no lo tenga, que tenga mucho estrés, que fume, que tenga helicobacter. Cambia mucho y cada persona es completamente distinta. Pero así en general, y para poderos dar alguna herramienta que podáis ir aplicando o que entendáis cómo lo hago, es ir quitando poquito a poco el omeprazol de forma muy paulatina y viendo los síntomas que tiene cada paciente. Y en algún momento lo que hacemos es meter ácido, si hay hipocloridria, ¿vale? Que esto, os lo vuelvo a repetir, hablaré en el siguiente episodio. Pero ir quitándolo muy poquito a poco e ir viendo las sensaciones de cada persona. Que vuelve a haber acidez, podemos utilizar algunos antiácidos, como el Vianacid, que es del laboratorio Avoca, que a mí me gusta mucho. Es un antiácido natural que nos va a quitar los síntomas durante un tiempo sin afectar a la producción de ácido clorhídrico, que ya hemos visto que es muy necesaria. Pero se pueden quitar el omeprazol, sobre todo si no está indicado. Yo recomiendo contarlo al médico, explicárselo al médico, incluso si podemos hablar con él y yo puedo hablar con él, también lo hago en consulta, porque muchas veces, pues eso, me encuentro con personas con un consumo de omeprazol continuo cuando no tienen ningún motivo ni ninguna razón para hacerlo. Pero por supuesto mi recomendación es que lo hagáis de mano de alguien. Yo acompaño en esto en consulta a quitarse el omeprazol a muchas personas y los resultados son muy buenos. Cada uno es distinto, cada proceso es completamente distinto. Por eso digo que es importante que os acompañe a alguien y que os sepa guiar, porque hay muchos síntomas que son muy confusos y no es lo mismo tener acidez nada más comer que tener acidez a las horas de haber comido. Y con esto voy a finalizar el episodio de hoy, que al final lo he dividido como en dos. En el siguiente episodio os hablaré de la poca producción de ácido clorhídrico, de la hipocloridria, y entenderéis muy bien por qué se toma omeprazol en estos casos cuando es todo lo contrario, pero tiene sentido desde el punto de vista de la sintomatología, pero no desde la patología. Así que espero que os haya servido, que le mandéis este episodio a todo el mundo que tome omeprazol cuando no tiene sentido, que sobre todo suelen ser pues nuestros padres, nuestros abuelos o gente más mayor que a lo mejor ya tiene pues más medicamentos que esté tomando, y que bueno, pues que se sientan reflejados y que a ver si les ocurre lo mismo que hemos estado contando aquí para poderles ayudar. Así que como siempre te pido que le des valoración en alguna de las plataformas donde escuches este podcast, que a mí me ayudarás a poder seguir generando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.